Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de FL Studio Mobile. Yo soy Albaid y en este episodio vamos a continuar viendo unas cuantas herramientas más avanzadas de FL Mobile. En el episodio anterior vimos los clips o tracks de automatización, donde hicimos que este sonido tuviera movimiento, que fuera apareciendo poco a poco moviendo el volumen y luego hubiera movimiento en el flanger. Y quedamos en que íbamos a ver los canales auxiliares. Ahora, antes de terminar bien esta parte y pasar a los auxiliares, vamos a ver que si lo queremos borrar, tenemos que darle aquí en el track, damos un toque largo y le vamos a poner donde dice delete track. No channel, porque channel borraría todo, absolutamente todo, el complextro y los dos clips de automatización. Solo tenemos que borrar el track. ¿Ok? Y hay que tener cuidado cuando lo hagan y asegurarse que lo que estaban automatizando haya quedado en el valor que ustedes querían. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar esto aquí ya por separado y vamos a ver los auxiliares. En este caso vamos a hacerlo a partir de la batería. Muy bien, y un canal auxiliar lo vamos a utilizar cuando queremos procesar un sonido por separado o cuando queremos que algunos sonidos enviarlos todos hacia un solo canal. Vamos a ver un ejemplo muy típico. Tengo aquí esta batería y recuerden que si yo ponía efectos sobre esto, esos efectos se van a aplicar sobre absolutamente todo. Por ejemplo, si yo ponía una reverberación, la reverberación se aplica para todos los sonidos de este loop. El kick, el snare, los hats, todo está siendo modificado con ese efecto, con el efecto de la reverberación. Pero supongamos que yo quisiera que el kick estuviera por separado. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, en ese caso lo que vamos a hacer es tomar el kick y vamos a dar un toque largo. Vamos a aquí abrir sus propiedades. Y en la pestaña de secuencia vamos a darle un toque aquí donde dice auxiliar. Cuando le ponemos ahí nos va a dar dos opciones, si lo queremos mandar al master o si queremos crear un efecto nuevo. Si le ponemos al master va a estar sonando directo sin ningún efecto y solamente se le estarían aplicando los efectos que yo tenga aquí en el master. Pero si nosotros entramos y le damos a crear un nuevo FX channel, entonces vamos a cerrar aquí. Y vemos cómo se creó este nuevo canal que se llama Efecto 1. Y si ahora yo le doy play, ya no estamos escuchando el kick, porque el kick ahora va sobre este canal. Y aquí yo puedo manipular ese canal individual. Aquí yo le puedo poner sus propios efectos. Yo lo puedo, no sé, voy a ponerle ahora que estará bien, otra reverberación. O lo puedo borrar y vamos a reemplazarlo. Vamos a ponerle, por ejemplo, ahora una ecualización gráfica. Okay. Y estos efectos están afectando solo al kick. Todo lo que tenía en el resto del otro, de la otra batería queda independiente. Hay que tener en cuenta que aunque este es su canal de efectos, de todas formas, si yo quiero reproducir el kick, tengo que ir al canal original. El canal original es el de la batería 1. Ok, yo tendría que venir acá y modificar aquí la secuencia, pero tener estos dos activos para poderlos escuchar. Y para que no haya confusiones, ustedes podrían cambiarle nombre. Nos vamos aquí, toque largo, le damos a Channel Settings y aquí le podremos poner, por ejemplo, kick y auxiliar, ¿no? Para que ustedes sepan qué es lo que mandaron ahí. Ahí está, ¿no? Kick auxiliar. Otro de los usos que tiene esto, aparte de poder tener por separado un sonido, es poder aplicar un solo efecto a varios sonidos al mismo tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, estos dos. Voy a borrarles el efecto que tenían acá. Y de hecho voy a poner otro clip, otro audio clip. Voy a borrar este. Vamos a ponerle borrar canal. Agrego otro, un audio clip. Y no sé, por ejemplo, un impacto, ¿no? Vamos a buscar un kick. No sé, ese, por ejemplo. Muy bien, aquí yo tengo entonces 3 sonidos distintos.
Muy bien, y vamos a suponer que yo quisiera que estos tres tuvieran el mismo efecto. La manera, digamos, que típica en lo que nosotros lo haríamos sería ir a cada uno. Vamos a suponer que queremos un delay. Yo tendría que ir a cada uno de los canales, de los tracks, seleccionar el efecto, hacer los ajustes que yo quiero. Después tal vez podríamos darle copiar, ir al otro, insertarlo y pegar y hacerlo así para cada uno de ellos. Hacerlo de esta manera es más tardado y además consume más recursos porque estamos poniendo tres efectos, tendremos que estar poniendo tres efectos de delay. Y eso pues no es eficiente en cuanto al uso de CPU, y si su teléfono o su tableta no es muy potente, muy rápidamente pueden llegar al límite y el programa se puede comenzar a poner más lento. Así que lo que vamos a hacer ahora es utilizar un auxiliar. Vamos a darle aquí, vamos a ponerle Effect Track auxiliar y vamos a cambiarle el nombre. Vamos a decir que en este canal lo que vamos a poner va a ser un delay. Aquí le estoy poniendo ahí el nombre de delay. Listo. Muy bien, ahora solamente en este único canal yo voy a poner el delay. Por ejemplo, ahí está el tape delay. Ahora lo que vamos a hacer para poderlo rutear y que los tres sonidos pasen a través del delay, lo que vamos a hacer es a cada uno de estos canales, vamos a tocar aquí y en esta parte dice output. Si damos en el botón de más, insertamos los efectos, pero si vamos a donde dice output, vamos a ver que dice master. De forma predeterminada, todas las cosas van al master. ¿Ok? Pero vamos a hacer que pase primero por el canal de delay, así que vamos a tocar aquí y vamos a seleccionar el que dice FX2 Delay. En este caso, como estoy dentro de FL Mobile abierto desde la versión de escritorio, yo puedo mandarlo también a cada uno de los tracks individuales del mezclador de FL Studio. Pero si estás abriendo esto dentro de tu versión móvil en tableta o en un teléfono, esto no te va a aparecer, solamente verías estos de acá. Y bueno, aquí también puedes crear uno, pero como ya lo tenemos creado, solamente vamos a seleccionarlo. Ok, ahí yo estoy seleccionando que vaya por el canal de delay. Aquí voy a seleccionar y también lo voy a poner que vaya por el delay. Y solamente nos faltaba este delay. Ok, ahora yo le doy play. Y pueden ver que aquí ya está mostrando actividad de audio. Y estos tres sonidos están pasando primero por el de delay. Y aparte de que se le está aplicando el efecto, también yo podría controlar con un solo control, por ejemplo aquí de volumen. Yo podría controlar el volumen de los tres al mismo tiempo. Es como si estuviera moviendo estos tres al mismo tiempo. Solo que como lo hago con uno solo, es de una forma como más lineal y organizada. Esto nos permite también crear buses. El uso de los buses es algo que ya es un poco más avanzado cuando estamos hablando de mezcla y masterización. Pero si quieres conocer un poco más sobre eso, te voy a dejar aquí arriba a la derecha un video donde hablo sobre esos temas más en concreto. Muy bien, y pues bueno, eso es las dos maneras en las cuales pueden utilizar los canales auxiliares para separar un canal y poderlo trabajar por separado con sus propios efectos, o para ahorrar recursos creando buses en los cuales ustedes puedan poner un solo efecto que afecte a varios sonidos al mismo tiempo y además la organización. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden dejarme un like, un comentario, también suscríbanse y activen la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbymusic.com, donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, selección de equipo para su home studio, mi nuevo curso de teoría musical y mucho más. Eso será todo por este video y nos vemos en la próxima.